Nosotros no somos invasores. Nosotros somos de mucho tiempo que estamos aquí presentes. Eso es lo que nos dicen, pero no, nosotros no somos invasores, nosotros de aquí somos. Aquí es río cristalino, le dejamos a esta aldea por el río que tenemos alrededor. Para mí río cristalino significa mucho porque aquí estamos, aquí vivimos, aquí crecí. Nos desalojaron, entraron los policías, los soldados, traían motosierra y cortaron las casas con motosierra, las quemaron. Cortaron nuestra milpa, todo lo que tenemos sembrado lo cortamos. Quemaron todo, entonces nos quedamos sin nada, estuvimos 3 días en el camino. Pusieron los órdenes de captura por la tierra, pero es una amenaza que nos hicieron así, que nos pusieron órdenes de captura. Nosotros tenemos esposo y ellos no pueden salir a trabajar por el motivo también, por el orden de captura, porque habemos mucho, somos pareja, tenemos orden de captura. Y entonces si nos van a capturar a los dos, ¿dónde van a quedar nuestros hijos? O sea, pues que uno se siente mal porque no puede trabajar, no puede salir uno, pues por el motivo que puede ser que uno se quede en el camino. Tenemos un compañero que está en la cárcel y aquí también se fueron también a la cárcel, lo agarraron. Yo sé que no he hecho nada. ¿Y cómo me van a hacer así? Es una amenaza lo que me están haciendo. No podemos vivir con la orden de captura, si siempre estamos en peligro, entonces le pedimos a las autoridades que nos apoyen. Nosotros queremos la tierra para nuestros hijos, para que algún día pues nuestros hijos estén bien, ya no corren el peligro que nosotros corremos. Nosotros de aquí no nos vamos porque es nuestra tierra, no va a poder sacarnos porque nosotros aquí vivimos y aquí estamos y aquí vamos a seguir. Nosotros somos de aquí nacemos, aquí vivimos y nunca vamos a salir aquí. Aquí vamos a morir, aquí se van a quedar nuestros hijos. Porque con la verdad vamos a lograr, no con la mentira.